Hola, bienvenidos. Soy Constanza Rodríguez, una de las coordinadoras del Hub de Políticas Públicas de la Fundación Encuentros del Futuro, como también líder del programa de Cátedras del Futuro. Varios de ustedes me han visto todos los días, así que tal vez ya me conocen. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad el día de hoy. También gracias por el aforo. Vamos a hacer una segunda charla para el grupo que quedó afuera, así que no se preocupen. Además, como les comentaban, esto también queda registrado. Así que bueno, cuando les contemos de qué se trata, esperamos que puedan sumarse a este proyecto que nos tiene muy entusiasmados desde el Congreso Futuro. Los jóvenes pasamos gran parte de nuestra vida en redes sociales. Ahí nos informamos, opinamos, nos emocionamos y nos conectamos con otros. Pero también ahí se amplifica la desinformación, el odio, la polarización y el desgaste mental. No porque la tecnología sea mala, sino porque está diseñada para capturar nuestra atención y empujar nuestras emociones al límite. Sincronizadores es un proyecto de Congreso Futuro y de la Fundación Encuentros del Futuro, junto con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, con su Centro de Modelamiento Matemático, y nace desde una pregunta simple. ¿Qué pasaría si usáramos el mismo poder de las redes para algo mejor? Este proyecto busca formar jóvenes capaces de influir de manera positiva en sus comunidades, tanto online como offline, personas que entiendan cómo funcionan las redes, cómo funcionan los algoritmos, y cómo se contagian las emociones para transformar esa sincronía digital en cooperación, pensamiento crítico y cuidado mutuo. Sincronizadores no quiere que dejemos las redes, quiere que aprendamos a usarlas con conciencia, ética y propósito, porque el futuro digital no se juega solo con la tecnología, sino con quienes la usamos. Hoy nos acompaña Leonie Causel, bioquímica de la Universidad Austral de Chile, magíster y doctor en neurociencia de la Universidad Católica de Chile, y también nos acompaña Guido Girardi, fundador de Congreso Futuro y vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro. Además, Guido es impulsor de los neuroderechos a nivel internacional y una de las voces más influyentes en reflexión sobre el impacto de la tecnología en la mente humana, la democracia y la convivencia social. Esta mirada es la que da origen al proyecto Sincronizadores, una iniciativa estratégica, como les comentaba, de Congreso Futuro, la Fundación Encuentros del Futuro, Universidad de Chile y Universidad Católica. Por lo tanto, partamos contigo, Guido, y muchas gracias a todos. Bueno, primero, gracias por estar acá. Gracias a Leonie, que es una doctora en neurociencia, además música, y a Connie, y no sé si está por ahí, bueno, y a Doni. A ver, primero, levanten la mano acá, ¿quiénes son de las cátedras del futuro? ¿Y quiénes son voluntarios de Congreso Futuro? Ya, Doni, falta tu equipo. Era para que lo viera, Grande equipo. Porque me dijo que estaba todo acá voluntario. Le dije, no. Bueno, miren, esto es muy bien importante porque nosotros queremos invitarlo a ustedes a ser protagonistas de un proyecto. Yo les comenté a algunos, creo que nos juntamos el día martes, y yo les comenté un poco la idea de este proyecto de sincronizadores neuronales que estamos desarrollando, que es un proyecto de acción y de investigación. O sea, es acción para la investigación. Es un proyecto que busca establecer ciertos parámetros democráticos, ciertos parámetros de convivencia, pero también de aprendizaje respecto a cómo enfrentar en las redes sociales este mundo de distopia. Distopia, cuando hablo de distopia, estoy hablando de un mundo de violencia, de falsedad, de mentira, de conspiración, de engaño, de adicción. Cómo podemos usar las redes sociales para la parte positiva que tienen, pero eliminando o atenuando los aspectos negativos. Y la idea es invitarlo a usted a este proyecto. Este proyecto nació de una conversación que tuvimos con Mario Ponce, que era el decano de matemática de la Universidad Católica. Además, piense que el decanato de matemática de la Universidad Católica le presta servicio a 25.000 estudiantes, porque le hace matemática a todos los estudiantes. Hasta la Leo pasó por ahí, Leoni pasó por matemática con Mario Ponce. Además, Mario es un tipo brillante, es joven, viene de un colegio público y llegó a ser decano muy joven, a los 30 y tantos años. Hoy día es vicerrector académico, subió de grado ahí con De la Llera, pasó a ser uno de los vicerrectores
académico de la Universidad Católica, y con él nació esta idea a través de modelamientos matemáticos que hacíamos. Y al mismo tiempo este proyecto involucra a un grupo grande de personas, involucra al Centro Instituto de Neurociencia de la Católica, que es uno de los más avanzados, y uno de los miembros del comité científico de este proyecto es Francisco Boiti, que ustedes lo pudieran mirar a los que les interesa el tema y leer su último libro, que es muy interesante. Él es el director de Neurociencia de la Católica, y está Florencia Álamo, que es médico y es doctora en neurociencia, también. Y al mismo tiempo está la gente de salud mental, está Vania Martínez, que es psiquiatra, que es una de las personas que tiene más experiencia en efecto de las redes sociales en temas de salud mental en general. Está también Lorena Donoso, que es la experta en regulación y ética, ella es una abogada de la Universidad de Chile. Están los equipos del Centro de Modelamiento Matemático de la Chile, está Jaime San Martín, que es Premio Nacional de Ciencia, que es un matemático. Está Juan Velázquez, que es otro matemático, ingeniero, que es el encargado de datos de la Universidad de Chile. Está Pedro Maldonado, que es el director de neurociencia de la Universidad de Chile. Ese es más o menos el equipo. Creo que me falta, está Tomás Vera también, que es uno de los personajes que es más competente en Chile en inteligencia artificial. O sea, primero, este es un proyecto que tiene un comité científico. Y este proyecto, la idea es que lo que busca, yo les comentaba, es tratar de hacer que las redes sociales, que hoy día son la plaza pública, ¿verdad? Porque yo no sé, a ver, levanten la mano los que se informan de noticias a través de las redes sociales o a través de la pantalla. No sé quiénes ven el noticiero de algún canal de televisión para informarse de noticias. Todavía, ya. Pero ya mayoritariamente nos informamos a través de las redes sociales. Entonces, las redes sociales son la plaza pública del futuro. Yo el otro día les preguntaba cuánto tiempo pasan en las pantallas, ¿se acuerdan? Ganó una chica que pasaba 10 horas, ¿no? 10. Y la que tenía menos tenía 3. Y en promedio yo creo que estamos pasando unas 6, 7 horas en pantalla. Entonces la pantalla es nuestro mundo, ¿no? Estamos viviendo en las pantallas. Piensen que 6 horas en pantalla, si ustedes tienen que levantarse, salir a la universidad o al colegio, lo que se demoran en dormir, la pantalla representa hoy día como el 47% del tiempo despierto. O sea, harto tiempo en pantalla, ¿no? Y si calculan en toda la vida cuánto tiempo van a pasar en pantalla, ¿no? Si calculan promedio 7 horas diarias por 300 y tantos días que son el año y lo multiplican por su, no sé, les queda por vivir, no sé, 60 años, calculen cuánto tiempo van a pasar en su vida en pantalla. ¿Cuántos años van a estar en pantalla? Es harto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pantallas? Y ahí, por eso que invité a Leoni, las pantallas, o más bien, las redes sociales tienen un modelo de negocio. Yo les comentaba que el modelo de negocio, la pelea, la disputa del siglo XXI es los datos, porque los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Es como el petróleo mueve la industria, mueve las máquinas, los autos. Lo que mueve esta nueva era son los datos. Es un combustible para la inteligencia artificial. Pero los datos hay que extraerlos de alguna parte. El petróleo se extrae de los pozos petroleros. Los pozos petroleros hoy día son los cerebros, ¿no? Ahí están los datos. Pero yo tengo que llegar a los datos, hay que hacer una torre. Esa torre se llama atención. Si yo no tengo tu atención, no puedo sacar tus datos. Entonces, la atención es un mecanismo de sobrevivencia. Y los seres humanos las tenemos altamente desarrolladas porque hemos sobrevivido. Porque la atención es lo que te permite estar atento fundamentalmente a la amenaza o a aquellas cosas que pueden poner en riesgo tu vida, ¿no? Y por eso que durante millones de años evolucionamos gracias a que tenemos una atención súper sofisticada. Pero esa atención se gatilla y se activa más bien y casi exclusivamente con los contenidos que son amenazantes. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales y qué hacen los algoritmos? Amplifican todos los contenidos que son amenazantes, porque todas las redes sociales, todas, están en una disputa permanente por su atención. O sea, el recurso más valioso hoy día se llama atención y se llama economía de la atención. El problema es que la atención es fija y la demanda de atención es infinita. ¿Por qué fija? Porque el planeta tiene 8.000 millones de habitantes, hay 8.000 millones de cerebros, y no sé, pónganse que las redes sociales entre Facebook e Instagram
capturan unos 6.000 millones de seres humanos, bueno, eso es fijo. Y cada día hay más intereses en capturar la atención, más actores para disputar la atención. Entonces, lo que sucede es que las redes sociales han ido desarrollando sofisticadísimos mecanismos para enganchar la atención de ustedes y de la nuestra. ¿Ah? O sea, finalmente todos los que estamos en las redes sociales, piensen que es como virtualmente como un sistema que nos tiene conectado a nuestro cerebro a unos centros de cómputo que tiene Facebook, que tiene Google, que tiene Instagram. Somos como conejillos de India. Entonces ellos prueban distintos mecanismos, instrumentos para ver cuál de esos instrumentos es más activador de la atención. Entonces han desarrollado mecanismos muy sofisticados para disputar la atención. Pero fundamentalmente uno lo que tiene que entender es que los algoritmos están diseñados para amplificar aquellos contenidos que son gatillantes de la atención. Y es por eso que ustedes van a ver siempre que aquellos contenidos que son amenazantes, que son insultantes, que son descalificadores, etcétera, etcétera, son o rabiosos o de indignación, son los que están más activos en las redes sociales porque han sido amplificados. Yo siempre uso un ejemplo que lo pueden probar. Si yo pongo un tuit de un premio Nobel pacífico, no tiene ningún retweet, pero si pongo un antivacuna, se va a disparar. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Uno podría decir que los contenidos violentos, agresivos, amenazantes generan un proceso de sincronización neuronal. Que el cerebro es como un pequeño contenido se puede generar un efecto mariposa. O sea, puede capturar mucho cerebro. Entonces, eso ocurre también por los sesgos neuronales, porque yo les comentaba que cuando uno vive en el mundo real, la televisión, la prensa, los diarios, la radio, no pueden poner contenidos de ese tipo, o muy de ese tipo, algunos ponen, pero no pueden poner contenido falso, ni hacer apología al nazismo, ni a la pedofilia, no pueden poner contenidos de pornografía, que son súper atractores, no pueden poner contenido extremadamente violento, porque si no tienen el Consejo Nacional de Televisión que les cae encima. Entonces, en el mundo analógico está más o menos regulado. Entonces, nuestro cerebro, cuando entran a la televisión, cuando entran a escuchar la radio, tienen un apoyo en el sentido que hay certificación de veracidad. O sea, si Girardi dice la Tierra es plana, el periodista va a decir, no, oiga, la Tierra no es plana, y le va a decir a los cerebros, miren, lo que dijo este señor es falso. Cuando tú estás en las redes sociales, no hay certificación de veracidad, porque no hay regla. Pero lo más importante es que aquellos contenidos que son violentos, falsos o gatillantes están amplificados. No corresponden al mundo real, están mucho más amplificados que en el mundo real. Y por lo tanto el cerebro, por su sesgo de anclaje, de conformidad, etcétera, etcétera, varios procesos evolutivos de aprendizaje, de convivencia, van a creer que lo que está ahí primero y lo que está más presente es lo verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros inmediatamente ocurre eso. Sabemos también, por estudio de neurociencia, que cuando tú tienes un contenido falso y ese contenido no tiene certificación de veracidad, pero si tú logras poner al mismo tiempo y rápidamente contenidos verificadores con información y que esa información aparezca como una información seria, el cerebro va a dudar y no se va a comprar ese contenido falso y va a atenuar el enganche con ese contenido. Entonces, ¿qué es lo que hemos diseñado nosotros con estos equipos de neurociencia? Hemos diseñado un modelo de lo que yo llamaba como un sistema inmune contra estos contenidos falsos, amenazantes o estos contenidos distópicos, que en el fondo lo que busca es asimilar un contenido falso o violento, una incitación al odio, como un incendio. Y la idea es que ustedes sean como bomberos que van a apagar el incendio. Y mientras más rápido lleguen al incendio, más rápido o más eficaz va a ser la acción. Los incendios, cuando se producen, si tú no los apagas en los primeros momentos, después es muy difícil. Ya cuando el incendio tomó 1 hectárea, ya casi imposible. Y acá va a pasar lo mismo. Si no logramos llegar al momento inicial, después con mucho esfuerzo, a lo mejor vamos a lograr atenuarlo, pero no apagarlo. Y se nos va a disparar un contenido que va a empezar a reclutar a muchos cerebros. Ahora, ¿cómo se hace esto? La idea es que estamos trabajando con otra persona, el equipo de redes sociales de la Universidad Católica, con un experto que es el experto más importante de Chile,
que en el fondo él está desarrollando una plataforma de inteligencia artificial y esa plataforma en el fondo hace vigilancia a las redes sociales y esa plataforma va a identificar situaciones de incitación al odio que son importantes o falsedad y le va a avisar a la red de bomberos, que serían todos los participantes, ojo, hay incendio, y le va a entregar insumos, el agua, o en este caso contenidos para que esas personas vayan a la red y se metan con un contenido que nosotros consideremos o que esta plataforma de inteligencia artificial considere que esos contenidos pueden ser en cierta manera bloqueadores de este contenido falso de incitación al odio. ¿Ya? Entonces, estamos desarrollando la plataforma, una plataforma que yo le pedí a esta persona que estuviera hoy día, pero no podía. Este proyecto lo lidera Martina, pero el problema es que Martina es doctora en neurociencia. Martina está embarazada, vive en Temuco, no pudo viajar y además tenía que hacerse unos exámenes hoy día, pero ella es la encargada y, bueno, por eso vino un poco Leoni también para que nos apoye en esa parte. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos desarrollar toda la estrategia de inteligencia artificial y esta plataforma que la haría el Centro de Modelamiento Matemático, que es Ingeniería de Chile, y la haría este equipo de redes sociales de la Católica, que son expertos en estos temas. Ellos tienen que ayudarnos a desarrollar toda esta... Además, estamos haciendo un acuerdo con Microsoft, ¿no es cierto? Sí, sí. Que Microsoft nos prestaría el apoyo de capacidad de cómputo, que es súper importante. O sea, esto es una cosa bien compleja. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros y cuál es la idea de invitarlos a ustedes? Que sean protagonistas de esta red de bomberos o esta red de sincronizadores neuronales positivos, después le ponemos un nombre, ¿no? Que busca democratizar las redes, pero para eso nosotros tenemos que hacer una selección. Tenemos que seleccionar unas 500 personas a lo largo de Chile, más o menos, pueden ser 600, ¿no? Hombres y mujeres, un poco de la edad de ustedes, que sean personas que pertenezcan a la era digital, y capacitarlos. Es una capacitación muy parecida a lo que han visto en Congreso Futuro, pero un poco más focalizada. Que en el fondo ustedes se sometan voluntariamente, evidentemente, a una formación de cátedras que van a ser hechos por expertos, o sea, el mismo, bueno, van a tener la prueba mañana. Mañana Kiko Boiti, director de neurociencia, va a venir a hacer una charla. Él va a ser una de las cátedras que ustedes van a tener que tomar, sería una cátedra de él, de gente como Florencia Álamo, que es excelente en esto, de Mario Ponce, y de algunos expertos internacionales que son científicos que a nivel mundial tienen un protagonismo muy importante, como Martín Hilbert, están en nuestras plataformas. O sea, algunas de las cátedras que están, que Connie después les puede... Ya han hecho cátedra, va a estar también Xochana, no, va a estar también la directora mundial, que debe ser la persona más experta del mundo en adicciones en general, pero en adicciones a redes sociales, que es la directora del Centro Americano de Dependencia de Droga, que es el más importante del planeta. O sea, las cátedras van a tener gente top. La idea son más o menos unas 14 sesiones, no todas el mismo día, evidentemente, fundamentalmente a distancia, por streaming, porque si queremos que haya gente de Punta Arenas a Arica no podemos hacerlo presencial, porque si no limitaríamos totalmente la accesibilidad, y que esto sea una cosa donde las personas que participen van a tener una suerte de credencial, de formación, de diploma de reconocimiento, y van a ser parte de una red. Como los bomberos, o sea, es una cosa de fidelización. Cuidado que los bomberos también algunos son pirómanos, ¿no? Les gusta hacer incendios, pero espero que aquí no. Entonces, lo que necesitamos de ustedes es que los que tengan ganas, los que les interese este proyecto, y tengan motivación, se inscriban con Connie y que a partir de marzo, no al inicio, tal vez a mediados de marzo, vamos a empezar con estas cátedras de formación y ustedes van a tener toda una certificación y van a tener que, los que tengan que pasar, evidentemente tienen que pasar por este conjunto de charlas que van a hacer estas cátedras y tal vez vamos a desarrollar en algunos momentos acciones más presenciales. Yo creo que no todos en Santiago, sino que más bien
este equipo iría desplazándose a regiones para ir ya generando un diálogo a veces cara a cara, como lo estamos haciendo hoy día. Esa es un poco la idea de este proyecto. Y lo que yo le voy a pedir a Leoni, que un poco ponga énfasis en algunos conceptos, cómo funciona la sincronización neuronal. Yo le decía también que el estar presente 6 o 7 horas en redes sociales tiene cosas muy positivas, tal vez porque tú te puedes tener la sensación de estar comunicado, pero ojo, las redes sociales te alejan de los cercanos y te acercan a los lejanos. Es como son mundos zombies, son amigos digitales, te das cuenta que son bastante etéreos. Es un mundo acorporal. Las relaciones entre los seres humanos y cosas que tenemos que preservar son lo que estamos haciendo ahora. Yo te miro la cara o miro tus expresiones, tú tienes un cuerpo, somos un cuerpo y el cuerpo es parte de las emociones. Es muy difícil tener emociones sin cuerpo. Las redes sociales son sin cuerpo. Es el abandono del cuerpo. Y hay mucha evidencia que el tiempo que uno pasa en redes sociales le resta tiempo, o le está restando tiempo, por ejemplo, acciones que para el humano son muy importantes, como leer. Yo le decía, la lectura es estructurante en los seres humanos del pensamiento profundo y del pensamiento crítico. Le quita tiempo a la conversación. Yo no sé cuántos de ustedes se comunican por chat y casi ya no hablan por teléfono. Yo tengo hijos de la edad de usted y a mí me indigna. Le digo, si no me llamas, no te voy a recibir el mensaje si no conversas conmigo. Porque yo les mando, si los llamo ahora no me van a contestar, les pongo un chat y me van a decir, hola, sí. Entonces, no, yo quiero que conversen. Y los seres humanos somos en la conversación. La conversación no existe, lo que genera la conversación en 280 caracteres. Si dejamos de conversar, vamos a ir perdiendo nuestra humanidad, nuestra capacidad de pensar. Cuando tú conversas, igual cuando tú leas imágenes mentales. La pantalla también está eliminando algo que era muy importante, que es el vagabundeo mental. No sé, yo antes tomaba el metro, claro, y me iba pensando y me iba divagando, se llama vagabundeo mental, que es fundamental para la creatividad. Hoy día lo que nos pasa es que si tenemos un segundo libre, nos captura. Yo voy al gimnasio todas las mañanas y lo veo, te das cuenta, los tipos terminan de hacer el ejercicio, ¡tum!, la pantalla. Es como, y están capturados por la pantalla, no hay vagabundeo mental. La pantalla también nos está haciendo un problema en la empatía. La empatía es muy importante, la empatía es la base de la colaboración, del convivir, del estar con otros. ¿Y qué es lo que pasa? Tú jamás a través de una relación directa le dirías a alguien lo que le podrías decir desde la pantalla a rostro cubierto. Entonces son temas bien complejos que yo creo que nos están afectando. La pantalla está afectando también la toma de decisiones, porque el cerebro no está hecho para la multitarea. O sea, cuando tú estás en pantalla, estás recibiendo un WhatsApp, un pitito del Instagram, tu cerebro está permanentemente capturado por múltiples estímulos. Estamos perdiendo la capacidad de concentración. O sea, estamos pasando muchas cosas que son fundamentales para el humano y que nosotros debemos mirar. Otro ejemplo de lo que pasa en las pantallas, ustedes lo ven si tienen hermanos chicos o hermanas chicas, el cerebro se desarrolla en los primeros 7 años de vida y depende de la cantidad de palabras que se escucha y interacciones humanas que se tienen. Desde los 2 años, en Chile el 20% de los niños o niñas de 2 años tiene perfil digital. Entonces tú tienes que los niños están en la pantalla, los papás están paseando en la plaza con el coche y los papás en la pantalla, vamos a tener una regresión intelectual gigantesca. Entonces, bueno, solo para decir, no es que no haya que usar pantalla, y hay que usarlas con conciencia y con aprendizaje. Las pantallas son tremendamente adictivas, porque las pantallas están hechas para que ustedes liberen dopamina. Igual que la droga lo que hace es liberar dopamina. Y cada vez el umbral de excitación es mayor y tienen que estar expuestos con más intensidad o a contenidos que son generadores de dopamina, y esos contenidos se hacen cada vez necesario de aumentarles el umbral. Entonces, la pantalla también nos hace un poco narcisos y narcisas, porque uno en la red social, uno tiene un perfil que construye porque es evaluado por los otros.
y pasamos mucho tiempo produciéndonos en las redes sociales, ¿no es cierto?, porque somos evaluados por los otros. Cuando uno pasa mucho tiempo produciéndose para ser evaluado, se transforma en un empresario de sí mismo. Y ser empresario significa que uno adquiere las cosas de los empresarios. No hay unos otros. Uno más bien se mira a sí mismo y pierde la capacidad de mirar a los otros. Entonces, hay muchos estudios que están planteando una preocupación de la exacerbación del individualismo y el narcisismo en las pantallas. Y lo otro que es muy importante, que la búsqueda de los likes, la búsqueda de los retweets, la búsqueda de los compartir, también está mediado por dopamina. La gente, cuando tiene un like, cuando tiene un retweet, cuando obtiene muchos amigos, muchos compartir, libera dopamina. Y es un mecanismo de, finalmente, de adicción, que emula en el mundo real el estatus. El tener estatus, ser bien valorado por los demás. Solo para decirle que hay una constelación de temas que vamos a trabajar cuando hagamos las cátedras que tienen que ver con esto, en una idea también de educación digital y alfabetización digital. Bueno, yo me voy a quedar aquí y le voy a dar la palabra a Leoni, y después lo que les propongo, que de manera un poco abierta, ustedes pueden hacer preguntas, dudas, que no las vamos a resolver, porque esas las tenemos que resolver en la cátedra, y los que se motiven, se inscriben con Connie. Y seguramente la Doni ya se escapó. Bueno, los de voluntarios con Adoni. Súper, muchas gracias, Guido. Bueno, y como les decía, el día sábado, terminando las cátedras, vamos a armar un formulario y se los vamos a compartir para que los que tengan interés puedan inscribirse en este programa, cosa de que en marzo ya les podamos empezar a enviar la información de cómo va a estar andando todo este proyecto. Además, comentarles también que, como les decía Guido, durante el año pasado nosotros también realizamos unas cátedras durante el año, que fue una academia online. Tuvimos 17 sesiones y todas esas charlas se encuentran dentro del canal de YouTube de Congreso Futuro. Si les gustaría verlas, las pueden revisar ahí. Y también el tema fue relacionado a redes sociales, la adicción, los mismos temas que estábamos conversando ahora con Guido. Así que ahora vamos a seguir con Leoni, para entender también cómo funciona todo esto de nuestro cerebro con las redes sociales. Entonces, para partir, primero, Leoni, nos gustaría preguntarte, ¿qué ocurre en el cerebro de un joven cuando pasa muchas horas en redes sociales? Muchas gracias. Yo creo que Guido ya respondió parcialmente esa pregunta, ¿verdad? Bueno, mira, primero quería aprovechar esta instancia para agradecer la invitación y realmente para destacar este proyecto, porque yo creo que es algo que va a cambiar Chile, y no solo Chile, sino que el mundo, y es algo que creo que es un problema que nadie sabe cómo enfrentar, y tomando la evidencia desde distintas disciplinas, que es lo que ha presentado Guido ahora, creo que es una de las mejores formas que tenemos para enfrentar este tipo de problemas tan complejos. Así que agradecer esa iniciativa y invitarlos también a todos a participar, porque creo que va a ser un tremendo aprendizaje y un tremendo aporte no solamente a Chile, sino que a cómo está funcionando el mundo actualmente. Para tomar un poco la pregunta, ¿cierto?, de cómo sabemos que funciona el cerebro, como bien decía Guido, ¿verdad? Efectivamente, las redes sociales en particular lo que hacen es capturar nuestra atención, ¿cierto? Y una de las cosas más fascinantes de la atención es que es el proceso que es como la puerta de entrada a nuestra realidad, ¿ya? Tú a lo que no pones atención, para ti no existe, ¿sí? Por lo tanto, para todo el que quiere vender o compartir un conocimiento, es súper importante lograr capturar tu atención, ¿verdad? Y en el fondo tenemos varias como redes atencionales en el cerebro, y en particular cuando hablamos de redes sociales a la que nos referimos más es a la de enfoque voluntario, pero que, como bien dice Guido, ¿cierto?, se puede ir alternando dependiendo de las noticias que se van apareciendo, porque hay otras redes del cerebro, en la red de saliencia que se llama, que es cuando aparecen estímulos que son en gran mayoría de las veces amenazantes para nosotros. Y cuando aparece ese tipo de estímulos, tú reorientas tu atención para enfocarte en eso que está siendo amenazante, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, este sistema de que quizás aparezcan noticias que pueden ser amenazantes, por un lado activa la red de saliencia y eso hace que se capture tu atención y te quedas un poco pegado en eso, ¿cierto? El otro tema es el tema de los likes y esta como validación social, ¿cierto? Que en el fondo nosotros como seres humanos somos seres sociales, y
dependemos de los demás para sobrevivir, ¿sí? Por lo tanto, no somos los únicos animales sociales, ¿cierto? Mucho, pero dentro de los mamíferos, y además somos de los pocos que hemos desarrollado lenguaje, que es uno de los temas principales de investigación del profesor Kiko Aboitis, que es el que está también forma parte de este proyecto, ¿cierto? Y el lenguaje es el que nos permite como comunicar ideas, pensamientos, conocimientos, de tal forma que juntos podamos construir otras realidades, ¿cierto? Y en el fondo, ese lenguaje es súper importante para nuestra comunicación social, y gracias a él hemos podido como sobrevivir, y gracias a él hemos podido formar comunidad. Y en el fondo lo que pasa también con las redes sociales y lo que pasa con los algoritmos, en el fondo es que aprovechan ese loop y dicen, si es que esto te gusta, te voy a mostrar más de lo que te gusta, más de lo que te gusta, ¿cierto? Y ese loop infinito hace finalmente también que se active el otro sistema de recompensa, que es el más problemático en el fondo por el tema de la adicción, que es el sistema dopaminérgico, ¿cierto? Que es el sistema de recompensa, que en el fondo me siento bien si tengo más interacciones, si es que tengo más likes, si es que, qué sé yo, puedo también quizás por un momento vivir una realidad que no es la mía, pero que me gustaría quizás tener, y hace que nos quedemos muy pegados en este mundo virtual versus un mundo más real, ¿cierto? Eso quizás es un poco en eso. Sí. Gracias, Leonie. Bueno, siguiendo también con otras preguntas, nos gustaría saber si dirías que estamos ante una crisis tecnológica o ante una crisis de cómo usamos nuestra atención y nuestras emociones. No, yo diría más bien que también yo creo muy en sincronía con Guido. Yo creo que tiene que ver más bien con el uso de la tecnología, ¿cierto? No estamos ante una crisis tecnológica, de hecho yo creo que tenemos la suerte de estar viviendo en este momento de la humanidad donde tenemos estas posibilidades tecnológicas, ¿cierto? Que también, por ejemplo, de comunicarnos con personas totalmente al otro lado del mundo, de explorar distintos, como la galaxia, etcétera, de tener acceso a una cantidad de conocimiento que yo creo que hace un par de años era impensado, ¿cierto? Pero como bien dice Guido, y como yo creo que es uno de los objetivos principales del proyecto, yo creo que lo importante es que logremos ocupar esta tecnología para, ojalá, potenciar y beneficiar la humanidad y la convivencia, y no al revés. Yo creo que ese es un problema que estamos viendo actualmente. Perfecto, gracias, Leonie. Y ahora vamos con la última pregunta, que señala, ¿por qué lo que llamamos sincronía social, que antes fortalecía la cooperación, hoy se ha vuelto una fuerza tóxica? Esa pregunta está muy difícil. No, mira, porque yo creo que cooperación es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Porque en el fondo cuando uno dice, cuando hablas de cooperación, tú dices es como una acción conjunta para una meta determinada, ¿sí? Y lo que puede pasar muchas veces con la sincronía social es no solamente que tengas una meta en conjunto, sino que te genera cierto sentido de pertenencia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, el tema de la sincronía desde las neurociencias se ha visto, por ejemplo, que se genera cuando hay dos personas que están, por ejemplo, escuchando música en conjunto, y que no necesariamente están ellos haciendo la acción, ¿cierto? Sino que están disfrutando un espectáculo, por ejemplo, y eso, esa convivencia y como estar de acuerdo, estar en ese momento, en ese espacio, te genera cierta sincronía. No sabemos bien qué significa, pero es un fenómeno que aparece, ¿sí? Yo creo que en el fondo que uno de los temas que pasa en las redes sociales es que, claro, te hace que te sientas como perteneciente a un grupo, pero no sé cuál es el objetivo quizás de un terraplanista o un antivacuna. Es como medio difuso, ¿no? Y claramente, de repente yo creo que logran como traducir un poco como, tienen una idea de que el antivacunas, esto es bueno para la decisión de tus niños, pero si miras un poquito la evidencia te das cuenta que en el fondo vas a hacer un daño a la humanidad y vamos a retroceder no sé, por lo menos 500 años en la historia, digamos. Entonces, como que, y eso yo creo que es algo que agradezco al proyecto y que yo creo que va a ser súper importante y súper interesante de entender cómo se pueden ir como cambiando esas dinámicas. Perfecto, muchas gracias, Leonie. Bueno, ahora vamos a pasar a preguntas del público, así que si alguno tiene alguna pregunta, que levante la mano para poder ir entregándoles el micrófono. Partamos por acá y vamos subiendo, ¿les parece? Súper. Gabriel. Hola, buenas. Mi nombre es Gabriel, tengo 16 años y esta pregunta va para Guido. Hace poco se promulgó la ley que prohíbe los celulares en los establecimientos educacionales. Entonces, derivado al tema que tú hablaste del tiempo en pantalla, ¿qué opinas de esta ley y si crees que va a solucionar un problema en tema de los conflictos que han ocurrido últimamente en los colegios o establecimientos educacionales?
Muchas gracias. No, yo creo que, mira, primero, yo creo que es una buena decisión, ¿no? Y les voy a decir por qué. Antes, cuando un profesor se paraba frente a sus estudiantes, ese profesor tenía el monopolio de la atención de los estudiantes. Los estudiantes no tenían más alternativa que estar conectados con el profesor, incluso a veces siendo el profesor o la profesora más o menos. Hoy día, si hay pantallas, el profesor no tiene ninguna posibilidad de competir con los procedimientos sofisticadísimos que esto tiene para disputar la atención. Esto está probado en miles de millones de personas, de generar mecanismos para llegar y optimizar la captura de la atención y mantenerlos enganchados. El profesor no tiene esa preparación. Hoy día además estamos en una obsolescencia de las pedagogías. Yo creo que hay algunos buenos profesores que de repente logran generar estrategias, que son los muy, muy buenos profesores y profesoras, que tienen talento para disputar la atención. Entonces, de partida, si hay una plataforma al lado de la persona, del estudiante o la estudiante, la atención va a estar en la plataforma, ¿no? De hecho, no sé, ahora qué bueno que la mayoría de ustedes no estén en la plataforma, pero en una conversación, si tú hay una charla, o vaya un discurso, vaya a ver que más de la mitad de la persona hay alguien hablando y están en el teléfono, ¿te das cuenta? Entonces es muy difícil contrarrestar eso, muy difícil. Además está este sentimiento de pérdida que tienen las personas cuando están en la pantalla, de sentir que se perdieron algo. Entonces eso es muy fuerte, ¿te das cuenta? Ahora, yo les aseguro, además, yo no solamente sacaría el teléfono del aula, lo sacaría a la pieza. Lo voy a hablar por mí mismo, no para echar la culpa a ustedes. Yo duermo con el teléfono al lado de mi velador. Lo último que hago en la noche, igual que ustedes seguramente, es mirar mi pantalla. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen en la mañana? Yo por lo menos es mirar la pantalla. La miro 200, 300 veces al día y las veces que se me ha quedado el teléfono, me he devuelto, incluso si estoy llegando a mi trabajo, me he devuelto a buscarlo como si se me hubiera perdido una mano. Como que ya no puedo vivir, ¿no? ¿Qué hago en ese día si no tengo mi teléfono? Bueno, eso es un fenómeno adictivo, o sea, ¿te das cuenta? Y yo, si uno intenta a una persona, por alguna razón, sacarle el teléfono una semana, es casi como un síndrome de privación, ¿te das cuenta? Para la persona dejarlo sin teléfono. Entonces, bueno, yo creo que Australia está tomando otra decisión que es más dura, que es prohibir las redes sociales, no el teléfono, prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Porque hay un estudio que se llama, lo puedes leer, hay un libro que se llama La generación ansiosa, que está hecho por un psicólogo muy bueno, que se llama Jonathan Haidt, que hace un estudio en muchos países y evalúa lo que pasa desde el momento que aparece el teléfono inteligente de manera importante en la sociedad, es decir, a partir del 2012. Y compara Estados Unidos con Suecia, con los países nórdicos, con Australia y con Europa. Entonces, ¿qué es lo que se ve en eso? Mira, se ve una curva equivalente en todos los países de aumento de la ansiedad, particularmente en jóvenes y particularmente en mujeres. Aumento de la depresión, aumento de las autoagresiones, aumento de ideación suicida. O sea, y eso es increíble cómo todas las curvas están pegadas, o sea, está ocurriendo globalmente. Y bueno, eso, digamos, es una señal de alerta también muy importante, porque el teléfono aísla. De hecho, está demostrado que si tú tienes una pantalla y tienes un teléfono, vas a disminuir tu interacciones humanas con personas de tu edad. O sea, cuando mi generación jugaba con otros amigos y amigas, y en la calle, y moviéndose. Hoy día, el juego en la pantalla, los videojuegos, la interacción en las redes, empieza a disputarle tiempo al juego. Y el juego, los mamíferos, evolutivamente es muy importante. O sea, los mamíferos y los seres humanos también, como mamíferos, aprendemos a enfrentar situaciones imprevistas, situaciones riesgosas, a partir de que jugamos y nos acercamos a ese tipo de experiencia. Y las personas que no jueguen van a tener menos capacidad de enfrentarse a situaciones imprevistas,
enfrentar conflictos, porque uno en el juego tiene conflicto, aprende a resolver conflictos, van a tener más problemas para resolver conflictos en la vida. Entonces, bueno, yo lo que creo que de verdad tenemos. Ahora, ¿qué es lo que dice Jonathan Haidt? ¿Y qué es lo que dice Michel Desmarais, un psiquiatra que hace un estudio, que hace un libro también, que son psiquiatras que estudian mucho esto? Ellos plantean más o menos que el tiempo máximo de pantalla al día debería ser de 1 hora, que ya 2 horas es mucho, para que ustedes tengan una idea de lo que plantea un poco los estudios de psiquiatría. Entonces, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. Yo además sacaría el teléfono de la pieza. El teléfono le está quitando tiempo al dormir. A ver, ¿quiénes acá tienen menos de 15 años? No hay ni uno, ya. La mayoría de ustedes, ¿saben cuánto es el tiempo de sueño que ustedes debieran tener óptimo? 8 horas. 8 horas, entre 8 a 9 horas. ¿Quiénes, los que cuando van al colegio, a qué hora se levantan? 6, ¿ya? Ya, pongamos a las 6, para dormir 8 horas, habría que acostarse, si tienes que levantarte a las 6, a las 10. Y las personas que están en la pantalla antes de las 10 van a tener mucho más dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo, y van a tener despertar precoz. A ver, la firme. Todos los que dijeron que se levantan a las 6 de la mañana, ¿cuántos de ustedes duermen 8 horas, de verdad? Y se acuestan a las 10. Bueno, ¿quiénes duermen 8 horas? ¿Ya? ¿Quiénes duermen menos de 8 horas? ¿Ya? Bueno. Yo también, yo soy parte de esos que duerme menos de 8 horas. Hay estudios que se llama del reloj horario, que además esta persona ganó un premio Nobel que demuestra que las personas que tienen deuda de sueño tienen más obesidad, tienen más patologías cardíacas, más infarto, van a tener más Alzheimer, tienen más ansiedad, tienen más depresión, tienen menor capacidad de concentración, tienen somnolencia, esto que uno está en clase y empieza a quedarse dormida, tienen más riesgo de accidentabilidad si te toca conducir. O sea, genera un síndrome múltiple, pero finalmente va a disminuir el rendimiento, te va a hacer más agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, solo para decir las implicaciones del sueño hoy día es fundamental. O sea, el sueño hoy día es fundamental. Ustedes no debieran dormir menos de 8 horas, porque están invirtiendo en tener un Alzheimer precoz, en tener un proceso neurodegenerativo precoz, en términos de están invirtiendo en tener este pool de enfermedades precozmente, solo por no dormir. Además, el sueño se asimila a algo que es bien importante. El sueño, en el fondo, es como uno lo podría comparar con lo que pasa en un supermercado. En el supermercado toda la gente va durante el día y durante la noche se limpia, se barren, ¿no es cierto?, y se ordenan las estantes. Bueno, el sueño hace exactamente lo mismo. El sueño permite eliminar los desechos, todos los aspectos tóxicos, pero permite la memoria. Ordena aquello que tú viviste y genera la capacidad de memoria. Sin sueño no hay memoria. No sé, Leoni, si quiere agregar algo. Encuentro que estaba fantástico. No, Muchas súper. gracias. Sigamos por acá. Vamos fila por fila y después volvemos ya para que todos tengan la posibilidad de preguntar. Hola, un gusto de nuevo verlo. Bueno, la pregunta es dirigida a quien la quiera contestar. Hoy claramente se está viendo el hecho de que las redes sociales se usan para muchas cosas que pueden hacer que la gente se vuelva más irritante, más agresiva y todo este tipo de cosas, y se entiende. Pero también está el hecho, por ejemplo, del activismo. Hoy en día sabemos que las redes sociales se han vuelto una herramienta muy, pero muy necesaria e importante para el activismo de muchas de las causas sociales, tanto en Chile como en otras partes del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la línea entre un incendio real al cual sincronizadores debería intervenir y pararlo? ¿Dónde queda esa línea? Porque para muchos el activismo se vuelve algo agresivo. Para muchos que no entienden lo que es realmente el activismo, se vuelve algo agresivo, algo que, no sé, que
como usted mencionó, las personas necesitan un tipo de pertenencia o algo así. Entonces, ¿cuál es la línea que distingue entre algo que puede que las demás perciban como agresivo, pero realmente es simple hecho de hablar o abogar por una causa? Bueno, todas las tecnologías tienen una parte luminosa y una parte oscura. Piensen en la más simple, la tecnología nuclear. Puede salvar vidas, puede tratar el cáncer, pero puede hacer bombas nucleares, ¿te das cuenta? Y destruir la humanidad. O sea, tiene que haber un límite ético. Y ese límite ético lo tiene que poner cada uno en su vida. Y por eso nosotros no estamos diciendo que no hay que usar las redes sociales. Porque en países, ¿no es cierto?, como la primavera árabe, las redes sociales sirvieron para la democracia. Piensa en la lucha que están dando muchas mujeres en Irán. ¿Te das cuenta? Hay causas como la causa palestina que se ha conocido gracias a las redes sociales frente a un genocidio que está desarrollando Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no digo que no hay que usarlas, pero que las redes sociales tienen esta otra contraparte, es muy importante. Por eso hablamos de alfabetización digital, uso con ética, uso con responsabilidad de sus propias vidas y de sus propios intereses. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una plataforma ética, porque esa plataforma también va a estar gobernada por criterios éticos. Nosotros no vamos a intentar, si hay un activismo, entre comillas, en función de un bien que nos parece trascendente, evidentemente más bien habría que apoyarlo. Lo que sí no podemos caer nosotros en el uso de la violencia para enfrentar la violencia. O sea, creo que es como te das cuenta, parte de, nosotros no podemos luchar contra la violencia usando nosotros los mismos métodos que usa la violencia. Y eso es un tema de responsabilidad. O sea, muchas veces hay demandas que son legítimas, pero que en el cómo se hacen las demandas, en el fondo matan el objetivo, lo destruyen. Porque en el fondo están usando los mismos contenidos que se están criticando, lo usa uno para combatir contra ellos. Entonces, bueno, ese es un tema ético, ¿te das cuenta? Y por eso que en las cátedras también vamos a trabajar los temas de ética, ¿no? De que ojalá nosotros podamos construir un mundo. Usted a mí ha escuchado montones de veces hablar que frente a un mundo polarizado hay que reponer la conversación, hay que reponer el diálogo, hay que reponer aquellos aspectos humanos que nos permiten, porque la polarización destruye la democracia, y la democracia son acuerdos, son consensos, ¿no? Entonces, tienen que haber límites, ¿no? Y límites éticos, pero permanentemente estamos trabajando en aquello que es un límite ético, ¿te das cuenta? En la misma relación que uno tiene todos los días, incluso a nivel con sus hijos, entre familias, hay límites éticos. No todo está permitido, ¿te das cuenta? Y yo pienso que se puede tener activismo. Bueno, yo mismo a mí mi generación luchó duramente contra Pinochet, y cuando yo fui presidente de los centros de alumnos de estudiantes de medicina. No habían partidos políticos, éramos los jóvenes los que luchaban contra Pinochet, organizaban las protestas. Y había en ese tiempo el Frente Patriótico que planteaba la lucha militar. Y nosotros fuimos parte de una generación que dijo no a la lucha militar. Nosotros vamos a luchar por las vías pacíficas. Y se generó una tensión, ¿no? Se generó una tensión fuerte, te das cuenta, que habían sectores en ese tiempo de la izquierda que planteaban el enfrentamiento militar. Nosotros éramos parte de la izquierda que decíamos no, nosotros no vamos a usar la vía militar porque no vamos a combatir la violencia con la violencia, ¿no? Porque en el fondo estaríamos transando aquellos principios por los cuales nosotros estamos luchando porque aquí hay una visión autoritaria, violenta, y nosotros no vamos en nuestra acción a hacer aquello que estamos criticando, ¿no? Violar los derechos humanos de nadie, nos violaba los derechos humanos, pero nosotros, aunque sea un violador de derechos humanos, nosotros no le queremos violar los derechos humanos a él, porque si no se pierde la esencia de lo que era nuestra lucha. Y eso ocurre permanentemente. Y eso es un tema que ustedes tienen que trabajar en su vida, ¿no? Tienen que trabajar en su vida en el bullying, tienen que trabajar en su vida, porque estamos en una sociedad que ha normalizado la violencia. Mira, esto que hizo Elon Musk cuando Trump asume la presidencia, de hacer un saludo nazi, yo le aseguro que hace 10 años lo hubieran despedazado a ese tipo. Hoy día es casi como, mira qué simpático, hizo un saludo nazi, ¿no? Yo no sé, yo les voy a hacer una pregunta y sean sinceros. En su vida con las familias de ustedes, ¿tuvieron situaciones de violencia intrafamiliar de sus padres?
Levanten la mano, a ver. Sí, no están sus padres acá. ¿Ya? Ya, ahora les voy a hacer otra pregunta, porque levantaron. Digan la verdad, levanten la mano todos aquellos que en su infancia, en algún momento sus padres, mamá, papá, sin mala intención a lo mejor, les dijeron estúpido, tonto, les tiraron el pelo, le dieron una cachetadita. No, yo creo a todos, ¿te das cuenta? O sea, nosotros mismos normalizamos la violencia, porque eso es violencia. Porque cuando tu padre o tu madre, aunque sea sin mala intención, te insulta, te dice tonto, estúpido, ¿ah? En el fondo te lo está diciendo quien más te quiere. O sea, genera un problema de autoestima gigantesco. Es como la mamá, cuando los papás nosotros la insultamos. ¿Ah? Que la persona que más te quiere te degrada, te insulta, genera un conflicto de autoestima gigantesco. Gigantesco, que es acumulativo además, genera depresión, ansiedad, angustia. Y las personas que han sido maltratadas tienden a reproducir esto, así que no lo hagan ustedes. Tienden a ser papá o mamá maltratadores, ¿te das cuenta? Porque es parte del modelo de convivencia aprendido. Y cuando uno sale a la calle y ese modelo de convivencia está en la casa, ¿qué es lo que utiliza como mecanismo frente a un conflicto? Eso que aprendió en la casa. Y va a insultar. Entonces, ojo, porque nosotros mismos somos reproductores. Por eso, a la pregunta tuya de la ética, yo creo que es un tema permanente. ¿Te das cuenta? Tenemos un problema. En Chile, de acuerdo a estudios de UNICEF, el 60 y tanto, 70, yo diría más, de niños y niñas en nuestro país tienen situaciones en las casas con su familia de violencia psicológica o física, que está normalizada, que no es evidente, que no nos resulta evidente, pero lo es, y tenemos que hacerla evidente. Y ustedes tienen que ayudar a ser intolerantes con la violencia, en las redes sociales también, intolerantes, ¿no? Porque no la normalicemos, porque después se nos va a venir en contra. Gracias, Guido. Leoní, ¿te gustaría sumar algo a esta respuesta? No, o sea, yo siempre he admirado infinitamente la capacidad de Guido de hablar y de juntar tanto... De abordar todos los Leoní, temas. eso pareció un bullying. Perdón, pero es que tengo que decirlo. No solo de hablar, sino que de expresar de forma como tan coherente, tanto conocimiento y sin tener una referencia. No, yo de verdad lo admiro profundamente. No, solamente agregar a lo que dice Guido, que yo creo que una de las formas de como para cada uno volver a esos límites éticos de verdad es como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y eso yo creo que siempre es bueno mantenerlo como una especie de guía de qué estás dispuesto a avalar tanto en la vida como real como digital. Eso. Propongo una cosa, como tenemos otros, mejor que se queden con ganas y resuelvan sus dudas en las cátedras. Yo voy a participar en las cátedras, así que los voy a acompañar. Mario Ponce también. Ya demos dos últimas. Sí, pero Guido también ayúdame con el tiempo, respondamos un poquito más corto, con cariño. Es que no se puede responder complejo en 280 caracteres, yo tengo un problema. Aprendado. Ya, 2 respuestas más y también les recuerdo que mañana vamos a tener otros paneles, los que les compartí, así que ahí también vamos a tener otros tipos de preguntas Y para que mañana vayan vean guardando. a Kiko Boit, en serio, porque es un chileno excelente. Fue el que le puso la nota a la Leoni. Sí, terminando nuestro panel, Kiko va a estar en esta sala o en la otra, en una de estas 2 multimedia para que pasen al tiro. Nadie almorzará. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Yo soy mamá. Vengo acompañando a mi hijo. Y dentro de todo este proceso de charla ha sido súper revelador para mí algunas cosas y muy inquietante. Como por ejemplo, este tema de sincronizadores me interesa mucho porque he visto un deterioro importante en la escritura a través del tema de las redes. Porque ahora nosotros tenemos... Es tan importante escribir para todo ámbito de la vida, que yo creo que ustedes nos van a poder explicar mejor, porque hoy en día es más fácil tomar el teléfono y grabar, y a veces ver lo que grabamos, otras veces dejarlo como en el vacío. Pero la escritura, tengo un hijo más pequeño, entonces sé que es fundamental como en la etapa de crecimiento, y si la perdemos en algún momento, perdemos varias cosas. Y lo otro que me llama mucho la atención es el deterioro visual, la cantidad de gente que a través de la exposición de pantalla está deteriorando cada vez más su vista. Entonces, como son áreas clínicas ambas, si nos pudieran iluminar. Yo voy a responder lo de la escritura y Leoni, para que no nos reten de hablar tanto lo de la pérdida visual. Bueno, lo de la escritura real. Vamos a perder la capacidad de escribir.
ustedes son otra generación. Mi generación, como no teníamos teléfono móvil, se sabía mucho el número de teléfono. Yo creo que yo sabía como 100, porque me gustaba. Entonces aprendía los teléfonos y me los sabía de memoria. Yo todavía me acuerdo el teléfono de mi casa, de 31242, ¿te das cuenta? Pero me sé ya, no me acuerdo de ninguno. Yo me sé mi teléfono hoy día, ni siquiera me sé el de la Paula, mi señora. ¿No? Entonces tengo que ir acá. Si se me pierde eso, me quedo. Una vez estaba en Brasil y se me perdió el teléfono. Ni siquiera podía llamar a mi casa, ¿te das cuenta? Entonces, lo que está ocurriendo es que todos los procesos de esfuerzo cognitivo que tú no uses, los vas a perder. El cerebro es como un músculo que está en una situación de abandono de la actividad física. Se va a atrofiar. Entonces, la escritura es fundamental. Vamos a perder las redes neuronales que generan la posibilidad de escribir y de pensar, porque escribir es pensar. Pero lo más importante es que cuando tú escribes, en tu cerebro se genera ese símbolo, esa comprensión más compleja, porque aquí hay las palabras, las letras, son mecanismos evolutivos, son procesos meméticos, entonces están grabados en tu cerebro. Si nosotros aprendemos a no escribir, vamos a tener un déficit conceptual, porque en nuestros cerebros no se va a grabar el concepto. Es como decirles, cuando yo leo un libro, tengo que concentrarme, te das cuenta, tiene que haber silencio, yo no puedo leer habiendo 10 cosas al mismo tiempo, o sea, traten de leer, uno tiene que leer concentrado, no pueden haber otras cosas, no te pueden estar hablando, o incluso les voy a dar un ejemplo, traten de leer sin punto y coma para que valoren el punto y coma. El punto y coma se inventó en 1300 y tanto. Traten de leer sin punto y coma, no van a tener un agotamiento mental, ¿no? Es imposible, ¿te das cuenta? Entonces, cuando en cambio ustedes están en la lectura digital, en una lectura rápida, superficial, llena de interrupciones, que no genera memoria casi, ¿no? Entonces, primero eso. Entonces, yo creo que es muy importante escribir, es muy importante leer. Lean o van a perder el pensamiento crítico y van a ser mucho más fácilmente manipulables. Y si tienen hermanos chicos o hermanas chicas, léanle, aunque sean muy chiquititos, ¿no? Porque el cerebro humano está estructurado y tuvo un software que se llama lectura que cableó nuestro cerebro y que es la razón por la que nosotros adquirimos en el siglo XV pensamiento profundo, ¿no? O pensamiento crítico. Gracias. Solo para complementar un poco lo de la lectura, es que también como que en aprendizaje, ¿cierto? Para que nosotros aprendamos, en el fondo necesitamos el cerebro, obviamente, pero también nuestra cognición no es solamente el cerebro, sino que es en contacto e interacción con el cuerpo y con el contexto, ¿verdad? Y en la memoria, como bien dice Guido, están las memorias declarativas, que son más como hechos o cosas que te pasan, pero la no declarativa también, que tiene que ver mucho con lo motor, ¿verdad? Y en el fondo, para tú aprender las letras, el movimiento, si tú tecleas solamente las letras, lo que vas a aprender es el movimiento del teclado, pero no la forma de la letra, ¿cierto? Entonces, en el fondo, además, es súper importante para por lo menos al principio, para aprender a leer y en realidad, de verdad, manejarte bien como con todo lo que es lectoescritura, y si después ya pasas al computador, no hay problema, pero en el fondo, para realmente poder como ejecutar ese aprendizaje, yo creo que es algo que ojalá nunca se pierda. Y para pasar a lo de la visión, claro, también tiene que ver con el desarrollo del sistema visual, porque en el fondo nosotros estamos todo el rato haciendo microsacadas, que se llaman así, los ojos están constantemente moviéndose, y para tú aprender a ver, necesitas tener cosas a distintas profundidades, verte enfrentado a distintos estímulos. De hecho, hay estudios bien terribles, por ejemplo, con gente que creció en condiciones de privación, que por ejemplo estuvieron siempre encerrados en una habitación y no desarrollan bien el sistema visual porque, por ejemplo, no tenían a dónde mirar. ¿Sí se entiende? Y en el fondo, cuando haces eso en la pantalla, pasa un poco, siempre mantienes más o menos el mismo espacio, estás todo el rato forzando la vista a quedar en un mismo lugar, como que no te das el espacio para desconcentrar la vista. Entonces, bueno, hay las recomendaciones de oculistas, ¿no? De hacer como ejercicios con los ojos y de desconectarte un rato. Yo creo que es algo que quizás igual habría que empezar a introducir como en la cotidianidad. Súper.
No, ya no tenemos tiempo para una última. Les pido perdón. Yo les voy a hacer sin pregunta una respuesta. Eso. ¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT? Sin mentir. Ya. Bueno, nunca usen el ChatGPT para hacer una tarea. Nunca. 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 ¿Por qué? Porque el hacer una tarea implica hacer un esfuerzo cognitivo. Están usando su cerebro. Si ustedes, en vez de usar su cerebro, usan el cerebro de la máquina, el cerebro de ustedes va a perder esa competencia. Pero lo pueden usar. Yo siempre digo, ustedes pueden hacer la tarea, pero después que tengan la tarea hecha por ustedes, le pueden preguntar al ChatGPT y comparar. Ahí es distinto. Ahí hicieron un esfuerzo cognitivo, que hicieron la tarea, pensaron por ustedes mismos, usaron su cerebro y después lo pueden contrarrestar y que incluso puede ser interesante. Por lo tanto, en términos de los límites, ¿se da cuenta? No es que no haya que usar el ChatGPT, si es cómo tú lo usas. En una situación puedes perder la capacidad de pensar y en la otra condición lo puede ayudar. Por eso que no es todo blanco y negro, no es cómo se usan estas tecnologías. Ya, chicos, entonces, estamos claros, muchas gracias. Oye, vayan a las charlas, no se las pierdan, no se quedan conversando en los pasillos. Aunque yo dije que conversar era bueno, pero mejor todavía ver la charla. Gracias. Muchas gracias, chicos. Nos seguimos viendo.